Bienvenidos a Recursos Humanos, Crisis en la Oficina. En este vídeo os vamos a enseñar cómo se juega, pero antes una breve introducción. Es un juego competitivo, donde los jugadores seréis el departamento de recursos humanos de una empresa. Tendréis que contratar y despedir trabajadores, arreglar dramitas, gestionar emails bomba y utilizar vuestros esfuerzos y habilidades para lograr vuestra ambición profesional y complicarles la vida a los demás jugadores. ¿Cuál es el objetivo? La empresa se encuentra representada en el tablero por 4 marcadores clave: clima laboral, productividad, presupuesto y legalidad. Cada jugador recibe una carta de ambición profesional secreta que indicará cómo quiere que terminen estos 4 marcadores al final de la partida y obtendrá tantos puntos como cada marcador se encuentre dentro del área que indica su ambición. Quien más puntos consiga será el ganador. ¿Cómo se juega? Preparación de la partida. La partida se juega durante un número determinado de rondas, que dependen del número de jugadores. Por ejemplo, en este caso vamos a ser 4 jugadores, así que el número de rondas sería el representado en el tablero para ello. Después, el marcador de dramitas comenzaría en 0 y el resto de marcadores en 6. Al principio de la partida se entrega a cada jugador su propia ambición profesional. Aquí están boca arriba, pero jugando se encontrarían en secreto. Adicionalmente, se le va a entregar a cada jugador sus esfuerzos y habilidades que utilizarán a lo largo de la partida. Antes de empezar a jugar, se elegirá quién es el empleado del mes, que será quien marcará el jugador inicial. Cada ronda, este marcador rotará en el sentido de las agujas del reloj. ¿Cómo funciona un turno? Dramitas. Cada turno se revelará un dramita, que son pequeñas crisis del día a día. Cada carta te indicará qué tipo de dramita es. En 2 tipos de dramitas hay de 4 tipos que coinciden exactamente con los 4 marcadores del tablero. En cada dramita se te explicará qué ha pasado en esta ocasión, qué ocurrirá si conseguimos resolver con éxito y qué ocurrirá si finalmente fallamos. Una vez que se revela el dramita que toca para este turno, se dejará revelado boca arriba en la zona del tablero indicada para ello. Después tocará contratar y saldrá un mercado de talentos. Para ello, cada jugador tendrá asignado uno de los equipos del tablero. En este caso, por ejemplo, se puede asignar el equipo 1 al jugador 1, el 2 al 2, el 4 al 3 y el 5 al 4. Se revelarán tantos currículums como jugadores haya más 2. En este caso, al ser 4 jugadores, revelaremos un mercado de 6 talentos. Cada jugador, comenzando por el empleado del mes, elegirá el currículum que quiere contratar y lo incorporará a su equipo. En este caso, para reclutar es importante tener 2 cosas claras. Los currículums tienen cómo afectan a la resolución de los dramitas, ¿vale? En este caso, por ejemplo, Duna ayudaría a resolver los dramitas del tipo clima laboral y lo ayudaría porque tiene un signo positivo. Además, cada currículum tiene también una puerta roja de salida que indicará cuál será el efecto del currículum si se le despide o sale de la empresa. Cada jugador deberá de mirar su ambición profesional para elegir qué tipo de currículum desea contratar. Por ejemplo, y en este caso, la del buen rollo va a elegir contratar a Duna en su equipo. Cada jugador irá eligiendo el currículum que más le interese en función de su ambición profesional y lo irá colocando en su equipo. Una vez que todos hayan terminado de contratar a las personas que les interesa, descartarán los currículums que no vayan a jugar. Una vez que tenemos a nuestros equipos, el empleado del mes robará un email bomba. Esto es una orden inesperada de dirección, que el jugador podrá elegir hacer caso o no hacer caso. En caso de que lo quiera aceptar, tendrá que hacer el efecto que aparece a continuación, que siempre será negativo para él, pero a cambio ganará un punto de reputación, que equivale a un punto de victoria al final de la partida. Si lo acepta, el jugador tendrá que, en este caso, despedir un jugador del equipo al azar sin aplicar los efectos de rotación. Imaginemos, por ejemplo, que decide hacerlo. Duna se marcharía del equipo y ella se quedaría con este email bomba que ya contaría como un punto de victoria al final de la partida. En caso de que no hubiera querido, simplemente hubiera descartado el email bomba y continuamos. Una vez que hemos terminado con el email bomba, empezando por el empleado del mes, todos los jugadores deben de jugar una carta de habilidad. Estas cartas permitirán despedir, robar talento de otro equipo, intercambiar empleados, protegerlos o, en definitiva, alterar los planes de otros jugadores. Vamos a poner un ejemplo. En este caso,
nos hemos quedado sin currículums, así que vamos a intentar robar el currículum del equipo 2 utilizando un headhunter. En este caso, el jugador número 2 va a tener también sus habilidades. Y cuidado, porque algunas de ellas pueden cancelar habilidades jugadas. En este caso, el compliance haría que sin querer el jugador 1 no pudiera robar a Chema. Cuando las habilidades se juegan, se descartan. El jugador 3 va, por ejemplo, a elegir utilizar una distracción. Cuidado, que esto te puede cambiar el paso. Esto sirve para cambiar el dramita de este turno. Así que el dramita que teníamos de clima laboral será tapado por una distracción mayor, como puede ser la guerra climática. Y por último, el último jugador va a jugar más bien a la defensiva. Quiere proteger a Garijo a toda costa, así que utilizará un blindaje sobre él. En este caso, el blindaje sí que se queda en el jugador y lo que hará será protegerle de las fechorías que quieren hacerle el resto de sus compañeros de partida. Ahora sí, toca hacer frente al dramita. Para ello, cada jugador podrá decidir si activa o no activa los currículums de su equipo, pero cuidado, solo se podrá activar aquellos currículums que correspondan con el tipo de dramita de este turno, en este caso, de presupuesto. Por tanto, Ramón no podrá ser activado por el jugador número 3. Aquellos currículums con el efecto positivo lo que harían, si se girase, sería facilitar la resolución del dramita, mientras que aquellos con efecto negativo, al girarse, lo que harían sería aumentar esa dificultad. Los currículums girados permanecerán cansados el resto de la ronda y solamente se enderecerán cuando pasemos a la siguiente ronda. Una vez que ya se conoce exactamente la dificultad del dramita, en este caso 0, los jugadores podrán utilizar sus cartas de esfuerzo, que representan los recursos limitados de los que dispone cada jugador para arreglar los problemas de la empresa, en función de su ambición profesional. Habrá cartas positivas que ayudarán a resolver con éxito y cartas negativas donde te esforzarás para que salga fallo. Cada jugador elegirá uno de sus esfuerzos y los pondrá boca abajo para intentar arreglar o no el dramita. En este caso, la persona que va a votar ahora mismo elegiría, por ejemplo, un -2 y lo pondría boca abajo en el centro de la mesa. Sucesivamente, el resto de compañeros, y en el sentido de las agujas del reloj, irían votando con lo que a ellos les podría interesar para resolver al final de la partida con la puntuación que a ellos les interesara. Una vez que todos los jugadores hubieran realizado esta acción, lo que se haría sería verificar si el dramita tiene éxito o fallo, de manera que se barajearían todos los esfuerzos utilizados, para que nadie sepa de quién es quién, se les daría la vuelta y se sumarían y restarían las puntuaciones. En este caso hemos sacado un -1. Después se tendría en cuenta la dificultad del dramita y como no suma ni resta, un -1 sería un fallo. Así que aplicaríamos aquellos efectos de la carta de dramita que está jugando en el turno del fallo. En este caso bajaría 1 el clima laboral y 2 el presupuesto. Este sería un turno. Después contaría el turno del siguiente jugador, el siguiente jugador y el siguiente jugador. Cuando todos hubieran jugado su turno, llegaría al final de la ronda. En ese momento, todas las cartas de habilidades y esfuerzos no jugadas se descartarían. Se avanzaría el marcador de ronda, el empleado del mes pasaría al jugador en el sentido de las agujas del reloj y todos recuperarían sus esfuerzos y recibirían nuevas habilidades para comenzar la siguiente ronda. Fin de la partida. Cuando termina la última ronda, llega el momento de puntuar. Cada jugador comprobará cuántos indicadores coinciden con su ambición profesional y sumará además los puntos de reputación obtenidos durante la partida gracias a los email bomba. Por ejemplo, en este caso, el sargento del KPI habría conseguido la productividad en el punto más alto, le daría 6 puntos. El clima laboral en el punto más bajo le daría también 6 puntos. Mientras que en este caso el presupuesto y la legalidad están intercambiados, así que no le daría ningún punto. Terminaría la ronda con 12 puntos. El jugador con más puntos será el que gana la partida. Y con esto ya sabéis cómo se juega a recursos humanos Crisis en la Oficina. Y recuerda, la clave no es conseguir una empresa perfecta, sino llevarla exactamente donde a ti te interesa. Porque en recursos humanos no gana quien mejor trabaja, sino quien mejor sobrevive al caos. Ahora sí, barajad, repartid cartas y buena suerte, la vais a necesitar.